Muy bienvenidos, ¿cómo les va? Esta es la segunda edición, estamos en vivo para contarles todas las novedades que se están produciendo en el día de hoy, que por supuesto son el desencadenante de todo lo que ha generado la discusión de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos en el plenario de comisiones. A partir de ese momento en el que se logró el dictamen de mayoría, se está esperando en un compás, precisamente, de mucha incertidumbre, cuándo va a ser la sesión extraordinaria y cómo se va a traducir ese debate y esos números para que se obtuviese ese dictamen de mayoría, pero con bastantes disidencias, cómo se va a traducir eso en la próxima sesión especial. Que se espera que suceda, o le agrego más, sucedería la semana que viene, el martes. Pero hay bastantes días en el medio, incluyendo un fin de semana, y muchas novedades dentro de lo que ha generado las repercusiones de las últimas decisiones que tomó Javier Milei, que acaba de participar de un acto muy importante que tiene que ver con la conmemoración de la Shoah, del Holocausto judío. Estuvo allí participando de ese acto y hizo solamente una lectura en sintonía con el simbolismo de este momento tan horroroso para toda la humanidad. Estuvo allí, estuvo también la canciller Diana Mondino, y hasta el momento no hay más referencias respecto de las decisiones y de las derivaciones que se generó sobre una relación tensa, si hay que describirla de alguna manera, entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores. Hola Marquitos, gracias por estar. ¿Cómo Hola estás? Meli, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, sí, nos avecinamos a un fin de semana donde va a seguir habiendo noticias de lo que es el Congreso, de lo que es el tratamiento de la ley bases. Siguen las reuniones, a esta hora vengo del Palacio y los bloques de la oposición estaban algunos reunidos con los diputados que están en la zona para seguir evaluando este extenso dictamen de mayoría que salió esta semana de las comisiones, del plenario de comisiones. No se termina la discusión política, aunque se venga un fin de semana con altas temperaturas en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. Sí, se viene una ola de calor. Continúa el debate político. Contábamos ayer que el compromiso, o lo que entiende los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal, es que va a haber devoluciones del gobierno a sus múltiples observaciones, más de 100 que han puesto en disidencia en el dictamen. El tiempo para que haya devoluciones es este fin de semana, y piensan, después lo vamos a desarrollar si te parece, piensan que puede haber labor parlamentaria el lunes. Al menos eso es la información que circula por los despachos de los diputados de los bloques opositores que han estado trabajando conjunto con La Libertad Avanza. Las reuniones a las que vos te referís están vinculadas a cómo darle discusión a artículo por artículo. Sí. ¿Sobre qué versan esas reuniones? Estoy esperando que termine y me aporten de qué hablaron en las reuniones, porque están sucediendo en este momento. El último mensaje que crucé antes de comenzar el programa, estaban reunidos varios diputados de algunos de los bloques que han sido parte del dictamen de mayoría. Ayer Hacemos Coalición Federal hizo un comunicado de prensa importante donde vuelve a reiterar los puntos que no está de acuerdo con la ley bases, que son especialmente el tema retenciones y fórmula jubilatoria principalmente, algo que ya vienen diciendo desde el inicio del debate. Y uno interpreta de ese comunicado que dan como finalizadas las negociaciones por el articulado. Y digo, estas son nuestras posiciones sobre el tema, vayamos en el recinto y se resuelve ahí. Por lo menos desde Coalición Federal. No es Unión Cívica Radical no ha acompañado este mismo estilo. Perdón, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal emitieron un comunicado conjunto. Son 32. Son 32. 32 bancas si sumamos las dos. Sí, los dos bloques que han hecho un comunicado conjunto para decir, en estos temas nosotros estamos en esta posición y no nos movemos más. Si está retenciones en el proyecto, veremos qué posición tomamos de cara al recinto. Eso pone un manto más de incertidumbre de cara a la sesión, a ver cuáles van a ser los lineamientos, y da casi por descartado que la redacción actual en el capítulo de derechos de exportación pueda ser aprobada, porque estos 32 votos son clave para el oficialismo. No le alcanza
con el PRO y con la UCR para llegar al número mágico de 129 diputados. Pero, a ver, te hago algunas preguntas para poder aclarar la cuestión. Vos sos un bloque dialoguista al gobierno, como son estos dos que están bastante firmes en esta postura, por lo menos al minuto hasta ahora. Después, viste, todo puede cambiar. ¿Para qué acompañas un dictamen en mayoría? ¿Qué dice? Bueno, o sea, hay un argumento. El argumento es con el dictamen, acompañando el dictamen en mayoría, haciendo que pueda pasar las comisiones, porque si no acompañaban no tenían el mínimo necesario de firmas para pasar el quórum. Unión por la Patria no presentaba ningún dictamen y se caía el quórum en la comisión. Damos gobernabilidad. Y vamos al recinto, ayudamos, damos gobernabilidad, hacemos que esto llegue al recinto y ahí discutimos artículo por artículo. Ok. Eso es lo que también se tiene que ordenar en una labor parlamentaria, a ver cómo va a ser la sesión y cómo va a ser el momento de la votación artículo por artículo. Por eso se hace un día distinto al de la sesión. Sí, en el Senado se hace un día distinto, labor. Aquí la costumbre en los últimos años ha sido hacer el mismo día de la sesión, pero en otros momentos también se utilizó hacerlo en días diferidos. Ajá. No es algo extraño. Se escucha mucho esta frase de algunos miembros de la oposición dialoguista. Menciono a uno con nombre y apellido porque nos lo dijo acá, pero la frase se le escucha repetidas veces. Estoy hablando de algo que nos dijo acá el diputado Carvajal, de la provincia de Formosa. Nosotros queremos ayudar, pero no se dejan ayudar. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Bueno, esto es un poco lo que motivó el posicionamiento ayer de Hacemos Coalición Federal y la Innovación, que es decir, ya notamos que están un poco desgastados las negociaciones, que ya llegamos a puntos donde quizás no estamos llegando a un acuerdo. Sí. Y ya fijamos nuestra posición y vamos al recinto. Es lo que se traduce del texto que han comunicado ayer. ¿Y qué significa que no se dejen ayudar? En términos, ¿no? O en una lectura política en manos de, insisto, Carvajal no manos de la está izquierda. En otra vereda, te diría. Es parte de los bloques dialoguistas, pero un sector que no firmó el dictamen y que se acerca a Facundo Manes, que en un comunicado muy, muy contundente da a entender que no va a acompañar directamente en general la votación. Sí. Ahí tienen puntos irreconciliables con el proyecto y con los modos, sobre todo, que también lo recalcan mucho. Sí, por eso, ¿qué significa que no se dejen ayudar? Que no se dejen ayudar y bueno, que no están aceptando los pedidos de modificaciones que están haciendo en el corazón del proyecto. Se han acercado muchas posiciones en muchos artículos, se ha quitado la parte electoral, se ha aceptado modificaciones en muchos pasajes del proyecto, pero ahora el corazón, que es la cuestión fiscal, lo que cambia el déficit cero o no, la cuestión fiscal, el equilibrio fiscal que busca el gobierno. Parte de la oposición dice, nosotros estamos de acuerdo con el equilibrio fiscal y por eso queremos dar gobernabilidad. Lo que no estamos de acuerdo es con los instrumentos que se usan para ese equilibrio fiscal. Estamos proponiendo otros. Y repiten, hay muchas, lo dijo, lo repitió aquí, lo vienen repitiendo varios diputados, hay muchos, lo hablamos ayer con Guido creo, hay muchos esquemas tributarios, exenciones, que pueden aportar también a esa reducción del déficit, que no tiene que ver con la fórmula jubilatoria y el tema de las retenciones al campo, que son dos puntos en los que nos parecen moverse de su posición. Supongamos que estás totalmente desprevenido de la información finita que se maneja acá en el Congreso. Nosotros estamos con este objeto de análisis porque ese es nuestro métier, pero entendemos que hay muchas personas que hoy están viendo la pantalla porque no terminan de entender qué significa y qué está contenido ahí y qué puede pasar. Sí. ¿Podrías tratar en un lenguaje menos... ¿Qué está contenido en la discusión? Claro, ¿qué se contiene en la discusión y cuáles son las alternativas? ¿Qué puede pasar? Porque yo escucho, la ley sale, no, la ley no sale. No, bueno, va a haber quórum, pero se la van a tirar para abajo. Por decirte un montón de cosas que uno escucha. A ver, ¿qué? La ley yo creo que no corre riesgo si llega al recinto hoy como están las posiciones, pero sí corren riesgos muchos artículos que en esencia son el objetivo, el núcleo. Por ejemplo. Si hoy llega al recinto es probable que haya... ¿Tienen quórum? Tienen quórum, porque en eso viene la gobernabilidad, que ganarían estos bloques, de la misma manera que acompañaron con firma, y aunque de condiscencias, para que pasara el tema y se pueda debatir en el recinto, darían quórum para que se pueda debatir en el recinto. O sea,
a pesar de que las PRO, relaciones la UCR, sí. con algunos sectores de la oposición, y no me estoy refiriendo a Unión por la Patria en la izquierda. Han escalado en los últimos días, pero sí, esos posicionamientos políticos yo creo que son subsanables. perfecto. Hay quórum entonces. Se Sí. sientan y debaten. Sí. Se aprueba primero en general. Hay un miembro informante por cada dictamen. Sí. Se pone a consideración el de mayoría en primer término. O sea, el primero que se Después trata. de larguísimas horas de debate se llega al momento de la votación. Se vota en general. Hasta hace unos días estaba bastante cercano uno en poder afirmar que estaban los votos para la aprobación en general. Hoy, con las escaladas de los últimos 2 días, con este posicionamiento del bloque Hacemos Coalición Federal, que pone en duda un poco su posicionamiento justamente por la negativa a cambios de estos 2 puntos centrales, el derecho de exportación y el tema jubilatorio. No está tan asegurado, pero sigue estando ese dictamen de mayoría con las firmas que uno puede aventurar. Están los votos para la votación en general. Después Claro. empiezan las dudas en la votación en particular. Y el riesgo, el temor del oficialismo, y esto se traduce en lo que viene manifestando de Casa Rosada el ministro de Economía, que salió muy fuerte a criticar si no se aprueban los lineamientos centrales de ese proyecto, que se cae lo más importante y podría ser una ley general votada, pero que sea una cáscara sin su contenido más importante. Es el riesgo el que enfrenta el oficialismo, y por eso estamos viendo la reacción política de Casa Rosada diciendo hay que ser responsable, hay que votar todo el contenido. Pero quiero saber cuya consecuencia, digamos, si a vos se te caen los artículos clave que vos, me imagino, diagramaste, diseñaste casi arquitectónicamente porque entendés que son las maneras para generar el menor gasto posible, ¿no? Y poder, sí, como yo decía ayer tomando esta metáfora, ¿qué pasa después? Del lenguaje, claro, ¿qué pasa después? Porque a la luz de lo que hasta acá dice quien hasta hoy es el ministro de Economía, bueno, dice, no, porque también me imagino que el ministro de Economía debe estar recontra mirando de cerca y con lupa esta situación, porque, o sea, esto es un plan maestro. Yo saco de acá, pongo de acá, con esto me ahorro tanto, que lo recupero de esta manera. Cierro esta canilla, pero yo sé que puedo abrir un poquitito ese ahorro, a su vez, es importante tenerlo porque está atado a lo que se comprometió el país con el Fondo Monetario Internacional, que como claro, metas fiscales, y que aparte no están confirmadas para todo el año, sino que en abril tendría que seguir viéndose los lineamientos de ese acuerdo. Claro, está todo, lo que queremos contar es que está todo está todo encadenado, a eso me refiero. Entonces, hoy el ministro de Economía, Caputo, dijo que, ojo, si no se aprueba esta ley, y si no se aprueba, rápido, porque no es lo mismo tomar una decisión ahora, con los números de ahora, que tomarlos en 2 meses. Sí. Las consecuencias, su textual, sus definiciones, es que las consecuencias de ello es que se van a tomar decisiones más drásticas aún y más dolorosas para los argentinos. Exactamente. Sin este financiamiento que otorgarían el aumento de las retenciones, va a haber más ajuste fiscal. Eso recae, y sobre todo se está puntualizando en los gobernadores. Claro. Y entonces, ahí es cuando empieza una especie de círculo en donde escala la tensión contra los gobernadores, y los gobernadores repercute lo de los gobernadores en los bloques en los que se referencian los diputados con esos gobernadores. Claro. Es un círculo que se va dando. Mientras la Casa Rosada escala la tensión con algunos gobernadores, eso tiene resonancia en los bloques dialoguistas, y por eso empiezan a estar en duda algunos votos que los teníamos más cercanos a la positiva. Y por eso uno de los ministros que, mientras Javier Milei estaba en Davos, entre otras cosas, reuniéndose con la titular del Fondo Monetario Internacional, uno de los ministros que estaba en la arquitectura de las negociaciones y recibiendo demandas de los gobernadores y también viendo cómo caminaba esta ley aquí en el plenario, es el ministro del Interior, que es el interlocutor de los gobernadores. Siempre el ministro del Interior es el más el que más apertura tiene con el Congreso, es su rol, hablar con los gobernadores y con los legisladores, tratar de
terciar entre la Casa Rosada y los proyectos de ley. Claro. Más allá de la cartera específica de cada uno de los proyectos que tengan, que sea su tema central. Abarca casi todas las carteras, pero el ministro del Interior tiene ese rol de tener que tener un perfil un poco más dialoguista con los opositores. Y aparte es un ministro de... en todos los gobiernos de muchísima relación con Javier Milei. Sí. Es como alguien que pudiera decir, bueno, responde directamente a la línea de Milei y tiene muchísimo poder dentro de la estructura del Estado. Exactamente. Vamos a compartir, Marquito, si te parece bien, la palabra del diputado Maquieira de la provincia de La Pampa. Él es del PRO y habló en el análisis sobre la ley de base. Sí, es un tema que le pedimos al gobierno que revea la forma que eligió para eliminar la fórmula jubilatoria, la fórmula de movilidad, porque nosotros sí consideramos y coincidimos que la fórmula actual que dejó el gobierno anterior es muy mala, lo ha dicho incluso la oficina del Congreso, han perdido un 40% los jubilados de poder adquisitivo contra la inflación, pero creemos que ese cambio tiene que ser desde el momento, por supuesto, de que se sancione la ley, no planteamos hacia adelante porque se tiene que contemplar estos últimos meses, diciembre, enero y seguramente febrero, donde la inflación ha aumentado. Se tiene que llegar al martes con un texto con lo cual pueda satisfacer a todos los que han firmado el dictamen, a que se consideren todas estas disidencias, porque va a ser una sesión muy larga y no puede haber ninguna coma, ningún punto, digamos, que no se haya considerado. Por supuesto, en toda ida y vuelta, siempre en un proyecto de ley, uno plantea un objetivo, otro tiene otro objetivo o otro cambio, y no siempre se puede satisfacer a ambas partes, ¿no? Eso en la vida es así, ¿no? En cada charla, en cada negociación, en todo, siempre se trata de llegar a esos puntos medios. Yo creo que hay que llegar, si es el martes, por supuesto, ojalá, digamos, para ya poder sancionarla, pero si eso va a llevar más tiempo, creo que lo más importante es sacar una buena ley. Ahí está la palabra del diputado Maquieira de la provincia de La Pampa, justamente hablando sobre uno de los temas que hoy por hoy sigue empantanado, que es el tema de la fórmula jubilatoria. Marquitos, vos venís siguiendo de cerca la cuestión aritmética, matemática y numérica del plenario, de cómo se ha acompañado o no se ha acompañado cantidad de dictámenes, cantidad de disidencias. Y bueno, la pregunta es si nos trajiste todo esto traducido. Sí, pero en este momento vamos a hablar del dictamen de mayoría, el que tuvo más firmas a favor, pero puntualmente de las delegaciones que han quedado dentro, porque hubo cambios. Ya pudimos tener el dictamen de mayoría. Está incluso la orden del día con todos los dictámenes ya publicada. ¿Qué quedó dentro de las emergencias? ¿Y qué contiene? Porque se habla mucho de las delegaciones, pero está el listado de los aspectos a los que abarcan las delegaciones. Vamos a repasar un poquito porque son varias y nos dan un poco la idea de los objetivos que tiene el gobierno con estas emergencias y con estas facultades que pretende que le delegue el Congreso. Primero, la presente ley tiene por objeto declarar la emergencia en materia económica, es central, financiera, fiscal, un poco a lo que viene el proyecto, a la emergencia fiscal, previsional, de seguridad, de salud, tarifaria, energética y administrativa. Antes, en la versión original del proyecto, antes de pasar por el debate de comisión y que los bloques opositores sugerieran modificaciones, estaba la emergencia social y la emergencia en defensa. La emergencia en defensa se termina retirando porque incluía la delegación en el presidente de la Nación de aprobar los entrada y salida de tropas para ejercicios militares, algo que todos los poderes ejecutivos tienen que remitir al Congreso para su aprobación. Entrada y salida de tropas para ejercicios militares pasan por el Congreso en proyectos del Poder Ejecutivo. Una pequeñísima aclaración, cuando estamos hablando de definir las emergencias, en realidad lo que supone es esto segundo que estás diciendo vos, es que entonces bajo la descripción de que en ese área hay una emergencia, se le delegan las facultades al Poder Ejecutivo para poder acelerar la toma de algunas decisiones en referencia a eso.
Ojo, porque uno puede pensar a priori, no, ¿cómo no estamos en emergencia social? Sí, claro. O sea, claramente es... Y en realidad ¿No es cierto? se pisa un poco con económica, con previsional. Claro, pero social. alguien puede pensar, justo la emergencia social es la que se va o la que va a quedar desatendida de la Sí, ley. claro. Bueno, no es así. O sea, No. en definitiva, que Se atiende. Claro, se atiende, pero se atiende, digamos, en otro mostrador, Por los que es carriles, el legislativo. Por los carriles no... sin delegaciones, digamos. Por los carriles normales de la administración pública. El tema de defensa, la oposición pidió, no estamos en una emergencia de defensa, no hay un conflicto bélico en puerta. Claro. No y el otro tema que también se pidió mucho sacar, que terminó quedando, es salud. Lo pidieron varios diputados radicales, no hay una emergencia sanitaria que justifique que esté, finalmente no fue aceptada esa modificación. ¿Y para qué se incorporó la emergencia en defensa? ¿Tenemos alguna idea? No, si la sacaron, evidentemente hubo ahí una aceptación de que quizás no tenía el mismo nivel de relevancia que las otras que se pedían. No había otro motivo. El plazo, que también se cambió, habíamos hablado mucho, hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, el Congreso, ya estamos entrando al segundo mes del año, va a estar sancionando cuando pase por el Senado, que también llevará su tiempo, una emergencia de 10 meses. Porque ya estamos transitando casi el segundo mes del año, puede llegar a acercarse casi a fines de febrero la sanción si todos los tiempos tenemos extraordinarias hasta el 15 de febrero. Si salen todos los tiempos como quiere el oficialismo, el 15 de febrero tenemos sanción definitiva de este proyecto. Por 10 meses va a estar aprobando una emergencia para la presidencia de Javier Milei, pero eso puede ser prorrogado por el Congreso de la Nación por el plazo máximo de un año más. Simplemente, así que en total toda esta ley de bases puede llegar a otorgarle facultades delegadas como un máximo de hasta 12 fines meses. del 2025. Como máximo. Como máximo hasta fines del 2025, haciendo la salvedad de que el 2025 es un año electoral y todo ese año le serviría bastante a la Libertad Avanza, que va a tener la conformación con este número en la Cámara de Diputados. Sí. Y en el Senado mínimo hasta que se renueve la Cámara en diciembre del 2025. No sé si es hilar muy finito, pero te pregunto, si Sí. no tenemos el dato no pasa nada. Para que sea prorrogado por el Congreso, ¿con qué tipo de mayoría? ¿Está descrito eso? Es una ley Simple. Simple, mayoría Ok. simple. Supongo que tendrá que entrar otro proyecto de ley pidiendo la prórroga en el marco de la ley Claro. De bases. Y ahí el con la Congreso mitad más uno de los tiene que volver a diputados tratar se y prorroga. la mitad, una mayoría simple. Ujú. La mitad más uno de los presentes. La mitad más uno no, votación simple. Sí. Pero bueno, es una forma de decir la mitad Sí. más uno, pero sí es simple. Esto da lugar a que el proyecto especifique un poco más cada una de las delegaciones que pretende como objetivo la ley. Sí. Y vamos repasando, son varias, quizás después tengamos que hacer una pausa. Las bases de la delegación legislativa son, además de las que se establecen en otros artículos específicos de la presente ley, las siguientes. Y empieza a clarificar un poco para qué quieren las delegaciones. Promover la vigencia efectiva en todo el territorio nacional de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia con respeto a la propiedad e iniciativa privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes y servicios. Es decir, quiero la libertad económica para promover la vigencia efectiva en todo el territorio de un sistema económico basado en decisiones libres. Ujú. El tema de la libertad de mercado y de el libre respeto por la competencia está entre lo que establece la ley para que va a usar esta emergencia o esta delegación en materia económica. Y continuamos. Al final hay dos bien interesantes. Establecer la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria. Parte también de las delegaciones que piden. Algunos de los dictámenes de minoría en este tipo de pasaje del proyecto acotaba y encorseta mucho más lo que propone la oposición en materia de delegaciones de facultades. Ok, te otorgamos todo ese listado de emergencias, pero después cuando vamos a detallar para qué las puedes usar, limitan un montón la posibilidad de hacer reformas del presidente. Es decir, quiere
que el Congreso no pierda el control sobre, por ejemplo, materia tributaria. Ok, tenemos la emergencia económica y fiscal, pero no podés sancionar, no podés promover impuestos desde el Poder Ejecutivo. Esa es la discusión cuando se habla de por qué se aceptan las emergencias, pero no se quiere aprobar las facultades delegadas, porque pretenden que haya mayor control sobre lo que puede o no puede hacer el presidente con esas emergencias. Seguimos. Promover la reactivación productiva mediante 1. La eliminación de las restricciones a la competencia, la creación de empleo y la equiparación de las estructuras tributarias, la eliminación de los privilegios de algunos sectores. Esto es un poco también un leitmotiv de la Libertad Avanza, la eliminación de los privilegios en materia económica y tributaria. Seguimos con el apartado de reorganización del sector público nacional, y algo que hemos venido viendo que lo están haciendo sin esta ley los primeros meses. Reorganizar el sector público nacional, reducir su actual sobredimensionamiento, es decir, la estructura administrativa del sector público nacional, que ya ha venido teniendo una reorganización. Ya en lo que primero que hemos visto es que de la cantidad de ministerios que tenía el gobierno de Alberto Fernández pasamos a 9, y ha habido un acotamiento casi en mitad de lo que había antes. Fortalecer el servicio civil de la Administración Pública. Y ahora también el Ministerio de Transporte, que queda... No es oficial, pero... perdón. No, yo no vi comunicado oficial, pero... por ahora siguen siendo 9, está bien, digamos lo que son versiones periodísticas. Fortalecer el servicio de la Administración Pública Nacional, establecer un sistema de acceso y ascenso en la función pública a través de realización de concursos abiertos. Esto es regular un poco también cómo se llega a los puestos jerárquicos dentro de la Administración Pública Nacional. Desburocratizar y simplificar la normativa que rige a la Administración Pública Nacional. Hay varios que tienen que ver con la reorganización propia del Estado, que era también parte de la emergencia administrativa que declama el proyecto. Seguimos con las últimas que van a quedar. Generar y regular el sistema de contrataciones públicas en un único cuerpo normativo con el objeto de lograr una contratación pública profesionalizada. Transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal. Esto tiene que ver que entran mucho los subsidios acá. Quitar fondos fiduciarios, hay muchos fondos fiduciarios que van destinados a subsidios en tarifas. Por eso la emergencia tarifaria es importante que esté dentro de lo que quiere el gobierno nacional, y ahí está gran parte del tema fiscal, en el achicamiento de los subsidios. Revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos. Y va a quedar la última, porque también viene al tema tarifario: regular y reordenar el sector energético en función de la apertura de la exportación de hidrocarburos y sus derivados. Esto también ha generado la oposición. Unión por la Patria lo pone mucho sobre el foco. Es qué impacto va a tener si abrimos la exportación de hidrocarburos, todos sus derivados, en la tarifa nacional de los combustibles. Y el segundo apartado de este último ítem: adecuar y recomponer las tarifas del sistema energético. 2 puntos claves que quedan en el final del dictamen de mayoría en cuanto a delegaciones legislativas, que clarifican un poco para qué son requeridas las emergencias, que son muchas, que es difícil a veces bajarlo a tierra, sí. Simplificar para qué quiere un gobierno emergencia. Declarar emergencia es como una mala noticia, declarar una emergencia, pero en realidad se declara para tener muchísima más posibilidad de maniobrar desde el Poder Ejecutivo sin la necesidad de los tiempos del Congreso y todo lo que eso conlleva. Claro, que ya lo estamos experimentando. Lo estamos experimentando en estos primeros meses del gobierno de Javier Milei, con la particularidad del número y el bloque que tiene el oficialismo, que es una cuestión inédita desde el regreso de la democracia. Perfecto, Marquitos, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa nosotros, es muy cortita, y cuando regresemos ya tenemos ahí del otro lado una diputada para poder empezar a entrevistar en este mediodía de la pantalla de TV. Ya venimos.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Con la imagen del recinto nos metemos en este segundo bloque de la segunda edición de ETV, un recinto que está esperando con mucha expectativa cuándo va a ser ocupado por sus diputados para poder empezar a darle tratamiento a la ley de bases. Esto estaba previsto que sucediera primero la semana pasada
después se habló de la posibilidad de que fuese durante el fin de semana, después que fuese ayer jueves, se hablaba de una posibilidad de sesionar hoy viernes, y ahora todo esto pasaría, siempre usamos el potencial porque todo puede cambiar, es la Argentina, pasaría el martes de la semana próxima, con un horario de inicio bien temprano en la mañana, es lo que también se está mencionando. Había cuenta que va a ser un debate muy extenso y probablemente no hay ninguna intención de interrumpir el debate una vez que arranque, porque después tenés que conseguir quórum para cada una de las instancias. Es un desafío muy, muy grande que lo consultábamos o lo comentábamos el otro día con nuestros compañeros, porque no es la primera vez que vuelve sobre el tapete una cuestión que es más de usos y costumbres o de reglamento, que está previsto que puede ocurrir cuando se llegan a altas horas de la madrugada, ¿no? Con diputados que por ahí vienen sesionando 20 horas, naturalmente cansados, con sueño, una cuestión biológica, es lógica, que llega en ese momento de muchísimo desgaste mental a debatir cuestiones muy, muy técnicas, muy, muy sensibles. Entonces, se venía proponiendo, no en este caso, pero muchas otras veces, a ver qué pasaría si las sesiones pudieran pasar a un cuarto intermedio para que se retome al otro día. Pero no va a ser, pero ni cerca el caso. Hay proyectos presentados en la Comisión de Peticiones y Reglamento. En su momento lo había presentado una diputada cercana a Sergio Massa cuando él era presidente de la Cámara. Emilio Monzó, presidente de la Cámara, también en algún momento lo mencionó como una posibilidad, la idea de modificar el funcionamiento del recinto, de las sesiones, de que no se alargaran tanto. Resulta bastante complicado que eso se termine traduciendo en una iniciativa que logre adhesiones, que se imponga, porque el propio cuerpo regula su funcionamiento, tiene su propio reglamento, y el reglamento de la Cámara de Diputados tiene rango constitucional. Lo que está ahí contenido se debe respetar, entonces no se pueden cambiar el funcionamiento de las sesiones sin modificar el reglamento. Nos vamos a ir a la provincia de Tucumán, Muy bien. una provincia que ha tenido mucho protagonismo. Con la diputada Paula Humodeo. Hola, diputada, ¿cómo le va? Gracias por estar ahí del otro lado. Me parece que está muteada. Por lo menos no le puedo escuchar lo que me está diciendo. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí. Muchas gracias a ustedes por la comunicación. Diputado Humodeo, usted pertenece al bloque Creo y acompañó este dictamen de mayoría sin disidencias, ¿verdad? No, yo acompañé con disidencias. Con disidencias, perfecto. Yo tenía mala la información, disculpe. ¿En qué cuestiones? No. Mira, mi disidencia básicamente es en el tema bioetanol y retenciones, sobre todo con la formulación que quedó. En principio el corte del bioetanol en Tucumán quedaría en 4,5 y no en 6, como se había acordado o era lo que se venía hablando de lo que iba a ser la modificación final. Y luego en las cuestiones de retenciones, nosotros sosteníamos que el mejor camino era que si querían subir esos 2 puntos o establecer nuevas retenciones, necesitábamos un compromiso de la baja, ¿no? Decir, bueno, esto es por 6 meses o por un año, con esta quita escalonada. Creemos que todavía hay cosas para recortar en otros lugares que hacen que no sea necesario establecer retenciones. Decía al principio de darle la bienvenida que la provincia de Tucumán había tenido protagonismo porque dentro del bloque de la Unión por la Patria, ahí se bajaron 3 diputados de su provincia que acompañaron también el dictamen de mayoría. ¿A qué cree que se debió esto? Yo creo que se trata de puro pragmatismo político. La ley en su formulación original tenía cuestiones que eran muy complicadas para la provincia, como el 15% de retención de economía regional al citrus, que después se mandó como 8% al aceite de limón. El artículo 59, que era la desregulación total del mercado azucarero, en realidad era la posibilidad de que entre azúcar sin arancel de afuera, que era Brasil básicamente, y bioetanol. Entonces, lo que yo quiero dejar en claro es que, estos 2 sectores dan más de 100.000 puestos de trabajo a la provincia. El gobernador no iba
Digamos, no había ninguna manera para alguien de Tucumán estar como no hacer todo lo posible para que estas medidas no salgan. Entonces, a la medida que el gobierno dio vuelta a eso, me parece que es correcto acompañar, digamos, una ley que es buena y que realmente se han cambiado las cuestiones problemáticas para la provincia. Lo que yo soy muy clara siempre es que una cosa es el pragmatismo político del gobernador Jaldo, porque acá no tiene nada que ver los diputados, digamos, Agustín Fernández ha obrado de acuerdo en ese sentido. El gobernador Jaldo es pragmatismo, o sea, yo con esto se me incendia la provincia, voy a tener problemas con mis votantes, con la gente que me da el apoyo que yo necesito, pero que estas ideas de orden, de transparencia, de libertad, de regulación, no es que las trasladó a la provincia sigue siendo un feudo, no existe la división de poderes, no existe la democracia, no existen elecciones transparentes, o sea, no existe acceso a la información pública. Nosotros vivimos una cuasi o una ficción de democracia con Jaldo, Mansur, Alperovich y sus secuaces en toda la provincia. Y le consulto en este sentido, porque parte de estos sectores, el azucarero, el cítrico, bueno, el aceitero, refiriéndose a otras provincias también, criaderos de animales, fueron expresándose en el plenario de comisiones, explicando qué significaba la aplicación repentina de, bueno, en algunos casos pasar hasta casi de un porcentaje muy menor de retenciones hasta pasar al 15%. En el caso concreto del azúcar, hoy por hoy, ¿de cuánto son las retenciones y a cuánto se le pide pasar? Según lo que explicaron los sectores. Hoy las retenciones están en cero para el en o sea, cero. con el de la ley queda en cero. Hay algo muy importante que quiero como destacar, porque la verdad que tiene una posibilidad de reunir todos los sectores. Hay una voluntad y hay una decisión de todos los sectores de apoyar a este gobierno y a las reformas que son necesarias, desde los limoneros, el campo, los industriales, porque sabemos que nada de lo que está pasando es culpa de este gobierno. Es decir, todo lo que se está haciendo es para sacarnos de la calamitosa situación o de la bomba explotada que dejó el kirchnerismo y el peor gobierno de la historia, que fue el de Alberto Fernández. Entonces, lo que hay de la parte de los sectores que vinieron a explicar son propuestas de mejora. Es decir, miren, es verdad que nosotros tenemos que ir a una desregulación total del mercado del biocombustible, o tenemos que ir a una desregulación total del mercado azucarero, o sea, estamos todos de acuerdo, pero la manera que se le está haciendo no es viable o no es sostenible para el sector. Pero así como te dicen no a las retenciones, te dicen necesitamos la reforma laboral, porque el costo argentino, claro, el costo tributario y el costo laboral y el costo sindical es lo que no nos hace viable. ¿Y qué cree que va a pasar con la ley de bases puntualmente cuando se logre llevar al recinto y se trata artículo por artículo en esta parte en particular, en la cuestión de las retenciones, que según lo que uno puede ir consultando es como la parte de la ley más empantanada, ¿no? Donde se suman la mayoría de las disidencias, donde hay mucha resistencia por lo que usted dice, ¿no? Porque responde directamente a la realidad que se vive en cada una de las provincias. Pero yo creo que la ley de bases va a salir porque es una ley necesaria, es una ley buena, es una ley muy buena en muchos de los aspectos. Es verdad que toca muchos privilegios y toca muchas cosas que ha generado mucho ruido por, no sé, todo lo que tiene que ver con cultura y demás. Toca intereses muy arraigados y los intereses sindicales muy arraigados en la cultura argentina. Retenciones me parece que está por definirse. Creo que lo que tenemos que hablar es que esto es una discusión de medios, que tanto la oposición que acompaña o lo que no es gobierno que acompaña o los que somos los dialoguistas o los cercanos a este gobierno que compartimos estas ideas afines, tenemos la firme convicción de acompañar al gobierno y de apoyar al gobierno y que sabemos que el objetivo final es el mismo, que es sacar a Argentina adelante. Me parece que lo que hay es una discusión de medios, esto es lo más eficiente, esto es lo mejor, esto es lo que va a traer más dólares, más divisas, lo que mejor nos va a hacer crecer. Así que me parece que retenciones va a depender de lo que decante estos días y cómo sea la propuesta final del gobierno. Ahora, uno también escucha algunos miembros de esta oposición dialoguista que están diciendo por ahí esta frase:
nosotros queremos acompañar, nosotros nos parece importante que salga esta ley, pero nos encontramos con que el gobierno no se deja ayudar. ¿Usted escuchó esto? Yo lo escuché y no lo comparto. O lo comparto parcialmente. Me parece que también hay una voluntad de que el gobierno haga como a la medida de lo que quiere cada uno, ¿no? Yo quiero esto, yo quiero lo otro, entonces vos no me dejás que ayudarte porque no me cambiás lo que yo te estoy pidiendo. Bueno, también yo no le puedo hacer una ley a medida a cada bloque, porque hay cosas que no se transan, digamos, hay cosas que para ellos son innegociables, y no me parece que sea que no se dejan ayudar, sino que tienen unas ideas como muy claras y muy firmes hacia dónde quieren ir. Entonces, de alguna manera son de una negociación más dura, si querés, tiene una manera más dura de negociar, porque dice, mira, esto es como el corazón no se toca, esto sí, y no es que, yo lo que veo es que por ahí estuve hablando, la verdad, con muchos políticos esta semana en la Cámara y con muchos diputados a quienes respeto mucho, y hay algunos que son grandes políticos que juegan a la política como si fuera un juego de póker, ¿no? Como que saben estar como midiendo. Me parece que en la forma tan directa de este gobierno, como que no especuló, sino que puso toda la carne al asador, y en eso capaz hace que esto se trabe un poco más la negociación. ¿Puede haber sesión la semana que viene, el martes, como se está comentando? Yo estimo que sí, espero que sí, porque necesitamos que esta ley se haga lo antes posible. Diputada, muchas gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, ahí la diputada Paula Omodeo de la provincia de Tucumán, de un monobloque que se llama Creo, que acompaña, como dice, las decisiones en su gran mayoría de este gobierno, y de nuevo poniendo el foco en las retenciones en el sector de la provincia. Interesante que explica la cantidad de puestos de trabajo que dependen del mercado citrícola y desde el mercado también del azúcar. Y el azúcar que a su vez tiene injerencia en los biocombustibles. Porque a veces eso es un dato como que no se termina de saber, que nosotros un poco lo aprendimos con la ley justamente de los cortes de los combustibles. Parte de con lo que se cortan las naftas tradicionales lleva derivado del azúcar, que se convierte en biodiesel. Exactamente, se extrae de la caña de azúcar. Claro. Y Tucumán es el principal productor de etanol en el país. Y es muy importante para su provincia esa producción, tanto como el biodiesel para las provincias del campo, del agro. Claro, que hoy por hoy decía, ¿no? Por lo menos la parte de azucarera tiene 0 retenciones, pero que lo que les preocupa es la apertura irrestricta del azúcar de Brasil a nuestro país. Así es. Decía la diputada al final que ve todas las condiciones para sesionar y que es muy importante. Tenemos otra voz oficial que estuvo hablando esta mañana, es el presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, José Luis Espert, quien cada vez ha ganado mucho terreno en las últimas semanas, como un vocero confiable del oficialismo. Aunque no es oficialista. Aunque no es oficialista, pero al haber quedado en la Comisión de Presupuestos de Hacienda, uno entiende que se comprometió a ser una persona leal y cercana a la Libertad Avanza, porque no es una comisión menor, no es una comisión que se le da a cualquier diputado. Es normalmente una comisión que se guarda para alguien de confianza, el oficialismo. Vamos a trabajar todo el fin de semana para llegar sin disidencias al martes. ¿Sin disidencias? Sin disidencias al martes, dijo José Luis Espert. Se pretende algo bastante importante para saldar. Sí, se conoció en las últimas horas, en las reuniones que ayer comentábamos y que hubo en el despacho de la presidencia, que fueron acercándose en algunos artículos que no son los que venimos comentando, que no es jubilaciones y retenciones, pero sí el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y el tema del blanqueo, que ya había ahí un acuerdo previo a la firma del dictamen de por dónde podía ir, por dónde se podían acercar posiciones. Una es que el blanqueo contenga algún tipo de porcentaje coparticipable a las provincias, lo recaudado. Eso podría ser parte de un acuerdo entre gobernadores, bloques de la oposición y la Libertad Avanza. Y el tema del Fondo de Garantías es
que se comprometa a dejar una porción en el fondo cuando se traspasa al Tesoro para garantizar las deudas de las provincias. Bueno, hay mucha información que se está produciendo ahora mismo, derivado de reuniones que se siguen sosteniendo. Los diputados mismos están contando que no está zanjada todavía la discusión en torno a estos puntos que empantanan lo que puede llegar a pasar en el recinto, en el Congreso. Un poco el desafío para la Libertad Avanza es poder tratar de aunar la mayor cantidad de voluntades para que en el debate, artículo por artículo, se pueda garantizar esto, ¿no? Las menores disidencias posibles y el mayor acompañamiento. Porque además, dicho sea de paso, esta ley, como cualquiera, siempre, se defiende mejor con un volumen político importante que deriva de cómo resultó esa discusión para que llegue al recinto. No es lo mismo que tenga casi una paridad de personas que la apoyan a personas que no la apoyan, que a muchas voluntades que quieren que esta ley sea la ley de las bases y los principios para la libertad de los argentinos. A mayor volumen político, en un Congreso que está muy atomizado, que tiene intereses atravesados por las provincias a las que pertenecen los diputados. Lo explicaba recién el caso de la diputada que pertenece a la provincia de Tucumán, produce situaciones como que en el bloque de Unión por la Patria, 3 diputados no solo no hayan acompañado la decisión de su bloque, sino que directamente se separan, fundan un nuevo bloque. O sea, es tan contundente esta ley de bases y es tan importante en este sentido lo que quiere, lo que necesita cada gobernador para a su vez asegurarse el menor costo posible de todo esto, que produjo esto, ¿no? Que 3 diputados de un bloque que estaba un poquito más cómodo en el Congreso, como es Unión por la Patria, bueno, directamente constituyeron un nuevo bloque. A pesar de que ayer lo consultamos con una integrante de Unión por la Patria de la provincia de Tierra del Fuego, y ella dice, igual siguen siendo compañeros, en el sentido que uno entiende que en otras leyes van a dialogar más. Y no le sirve a Unión por la Patria pelearse del todo, a pesar de la incomodidad que generó la decisión que tomó este bloque. Primero porque formaron el bloque después de firmar el dictamen. Claro. Si lo hubiesen formado antes, hubiesen quizás perdido el lugar en la comisión, por una cuestión de sistema DONT. No hubiesen tenido esa firma. Y se apartaron de la decisión del bloque que les dio el lugar en la comisión para firmar distinto y después conformar el nuevo bloque. Estas son pequeñas licencias políticas que todos se toman en todos los momentos y son estrategias políticas. Obviamente los gobernadores, cuando quedan sin el paraguas de un gobierno nacional del mismo signo, empiezan a tener movimientos distintos en el Congreso. Lo hemos visto con los misioneros, con diputados salteños y con Río Negro, que armó un bloque innovación que pudo juntar 9 voluntades que en esta discusión están siendo bien importantes y logran cuestiones para sus provincias, y el gobernador de Tucumán, envuelto también en una interna política con el senador Juan Mansur, también intentó llevarse su porción de poder provincial a un bloque aparte. Sí. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien. Faltan 5 minutitos para las 2 de la tarde y nos metemos en el último de los bloques de esta segunda edición para poder actualizar toda la información de lo que está pasando aquí en la Cámara de Diputados. Ya venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Acá estamos de regreso después de la pausa. ¿Alguna novedad, algo que actualizar? ¿Estamos todos reunidos? ¿Hay humo blanco? ¿En qué situación estamos? Estamos igual que hace 5 minutos. Con la previa... Pero todo puede cambiar en 5 minutos, así que no me digas. Pero bueno, yo aclaro que estamos igual que hace 5 minutos. Todo puede cambiar. La previa, un fin de semana, como decíamos recién. Sí. La intención del oficialismo
es seguir discutiendo lo que ha quedado del dictamen, las disidencias que han quedado en el dictamen. Ya estamos hablando de lo que ha quedado plasmado en el debate de comisiones. Cada una de las disidencias de parte de los bloques de la oposición tienen propuestas de modificaciones. Se está trabajando en ese sentido desde que terminó el plenario y se plantean el objetivo de llegar al martes, como decíamos recién, y como lo dijo el diputado José Luis Espert, llegar al martes sin disidencias al recinto, porque cada una de las disidencias es un riesgo de perder el artículo para la Libertad Avanza, obviamente. Repasando los números, que la coalición, Hacemos Coalición Federal más Innovación Federal se hayan juntado en una mesa de trabajo y estén actuando prácticamente en conjunto, aleja 32 votos al oficialismo, que lo deja en soledad prácticamente con el PRO, que sí emitió un comunicado ayer diciendo vamos a apoyar la sanción de la ley bases, y eso es un acuerdo más sólido, pero está lejos de garantizar la aprobación de la totalidad del proyecto, y requieren tanto de la UCR como del bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto. Está Gonza trabajando en vivo en el recinto, ese lugar por excelencia a donde todo lo que se apruebe, toda discusión parlamentaria, tiene que en ese momento clave tener el acompañamiento en ese espacio de la mayoría de los diputados. Por eso vamos a ver cómo se prepara ese lugar y qué es lo que está pasando ahora, en este momento. Gonza, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola Meli, placer saludarte a vos, a Marcos, a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Diputados Televisión. Bueno, aquí estamos nosotros en el recinto que posiblemente tenga esta convocatoria para el martes entre las 9 y las 10 de la mañana, algo que todavía no está confirmado de manera oficial, pero sí que es una información que se viene o que venimos manejando, vamos a incluirnos todos, que venimos manejando ya desde hace un par de días, teniendo en cuenta que una vez que se había confirmado que por ayer digamos, no iba a haber sesión como se pensaba el día jueves, y por eso ya empezamos a armar también un cronograma pensando en cómo iba a ser todo de aquí al martes. Bueno, hay que tener en cuenta algo muy importante que tiene que ver con la organización previa a esta sesión, y será justamente una labor parlamentaria distinta a la cual tal vez estamos acostumbrados, no por lo que suceda adentro, sino porque se va a realizar el lunes. Esta es la intención, esta es la idea, y bueno, hoy justamente me lo crucé a Marcos, estoy contando un dato tal vez más íntimo, pero me lo crucé aquí en el Palacio, y hablábamos sobre esta posibilidad, hablábamos de esta intención y sobre todo de la información que había respecto a esto. Generalmente le aclaramos también a la gente que nos está viendo, la labor parlamentaria se suele hacer una hora y media antes de la sesión especial, es decir, que lo más normal, por así decirlo, o lo más reiterativo hubiese sido que la convocatoria de sesión, vamos a suponer que es a las 10, bueno, 8:30 labor parlamentaria, pero como la intención es comenzar la sesión bien temprano, para que salga todo más organizado, más prolijo y que sea todo en las mejores condiciones, la idea, y teniendo en cuenta también la cantidad de artículos que se están poniendo a disposición, las disidencias que han planteado desde estos bloques opositores que acompañaron en total con 55 firmas todos los oficialistas como los opositores, pero con los 34 disidencias, bueno, se realizará una reunión de labor parlamentaria el lunes. Esto lo aclaramos, lo contamos y esperamos obviamente por la confirmación también para conocer el horario. Mientras aquí te cuento, Meli, digo aquí en el recinto, digo aquí en el Palacio y digo aquí en la zona del Congreso, siendo viernes, ya con la cabeza puesta en lo que es el martes como el día posible para la sesión especial, el movimiento bajó. Está un poco más tranquilo en cuanto al movimiento, las idas y vueltas de los legisladores, que entendemos muchos también ya se ubican para llevar a cabo sus actividades profesionales y personales en sus respectivas provincias. Gonza, esa fecha hasta ahora casi todos la dan por confirmada, pero decíamos, nos seguimos manejando con un rango de probabilidades, porque también esa fecha de la posible sesión se había barajado en por lo menos 3 fechas distintas con anterioridad a esta, y porque separan varios días, ¿no? Viernes
todo el fin de semana, el lunes, como planteás vos, con la reunión de los jefes de bloque para poder acordar cómo va a darse esa sesión y la posibilidad de que esa sesión empiece tempranito a la mañana porque se estiman por lo menos unas 36 horas de debate, un debate muy, muy extenso y por momentos también a donde se va a requerir mucha concentración, va a haber seguramente algunos tironeos en ese sentido. Decía, se paran muchos días en el medio y además en un contexto a donde hay declaraciones que se están haciendo, que se están dejando saber, que hacen referencia a algunas posibles consecuencias si la ley no avanza o si la ley no prospera o si no es acompañada, que también van complicando esos vasos comunicantes que puede haber con estos sectores más dialoguistas. Porque el Poder Ejecutivo o algunos miembros del Poder Ejecutivo han tensado la cuerda dentro del propio Ejecutivo, pero también con los gobernadores. Exacto. Bueno, y hay algunas respuestas ya inclusive de gobernadores en distintos medios de comunicación que ya están saliendo como, no sé si a defenderse, sino a declarar también cómo piensan, porque nosotros lo que solemos conocer aquí, bueno, a veces hemos tenido la oportunidad de hablar con alguno de ellos, como Martín Yarlora, como Maximiliano Puyaro, gobernadores de Córdoba y Santa Fe respectivamente, pero también a través de los medios de comunicación nos vamos enterando también de cómo se expresan en base a ciertas declaraciones, no solamente de los diputados, también de personas directamente referidas y relacionadas al Poder Ejecutivo y también del propio Javier Milei. Y por eso también es importante conocer cuál es su opinión, porque no nos olvidemos que muchos de los legisladores aquí en la Cámara, en sus mensajes, y me refiero estrictamente a lo que dicen inclusive en las entrevistas que realizan, por ejemplo con nosotros, defienden los intereses de las provincias. Entonces también ahí hay un análisis respecto a lo que puede llegar a pasar en cuanto a las votaciones, pensando en las declaraciones, en qué es lo que están pensando en defender los legisladores, pero también en la importancia que han remarcado en la gobernabilidad. Y esto también me refiero y mi apoyo en declaraciones frente a estos micrófonos como el que tengo en mi mano, Meli, por eso también hago mecha, digamos, de lo que han declarado también en los micrófonos de Diputados Televisión. Por eso digo, de aquí al martes vamos a escuchar seguramente varias declaraciones y estaremos esperando definitivamente cómo va a llegar el dictamen y sobre todo el tratamiento, lo cual entiendo va a ser muy importante. Dos cosas. El lunes la labor parlamentaria con los jefes de cada uno de los bloques de la Cámara de Diputados para lo que sería un orden previo a la sesión y también pensando en la sesión del Senado por el DNU. Por eso también hay que ver cuántas horas se va a extender la sesión que posiblemente sea este martes. Digo posiblemente porque hablábamos en condicional. Un gobierno que recién desembarca y que entiende que la hoja de ruta para poder dar un verdadero cambio en la Argentina es el que se ha presentado, con esta estructura fiscal, ¿no? Con estas metas, con estos desafíos. Algo que además está robustecido bajo el respaldo que obtiene con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que Milei se va a la cumbre de Davos previa comunicación con el titular de la Cámara de Diputados, con Martín Menem, que le aseguraba que estaban todas las condiciones dadas para avanzar con esta ley, para avanzar en números. Le dijo, están los números para avanzar con la ley. Siguiendo de cerca toda la cuestión, el ministro del Interior, aceptando algunos reclamos de los gobernadores, razón por la cual también entra este proyecto de el reingreso del tributo de impuesto a las ganancias de 800.000 trabajadores que habían quedado exceptuados cuando desapareció la cuarta categoría. Es decir, estaba todo estructurado, todo armadito de una determinada manera y además el gobierno tiene la convicción que es por acá. Entonces es muy difícil porque los artículos puntuales que empantanan, complejizan el avance de la aprobación de esta ley, bueno, ponen en jaque en definitiva el objetivo, ¿no? El objetivo primario de esta ley. Por eso también recién decía Marquitos acá en el piso, Gonza, que se habla de una ley que tiene el peligro de convertirse en una ley cáscara.
Sí, a ver, vamos a esperar justamente qué es lo que sucede de aquí a lo que pase el martes para tener un poquito más de conclusiones y sobre todo de hechos directos, ¿no? Porque obviamente que de aquí nos tenemos que manejar, al no estar de manera oficializada, nos tenemos que manejar con el condicional, pero bueno, creo que... Claro. Al igual me da la impresión, Meli, de lo que viene sucediendo hace 2 semanas, la palabra es paciencia. Sí. Y calma, sobre todo, y esperar. Lo que pasa es que, bueno, obviamente al querer tener siempre la información de primerísima mano, hace que nosotros queramos conocer las cosas antes, pero de aquí al martes parece que hay una eternidad, pero son pocos días y posiblemente ahí tengamos un poquito más en concluso qué es lo que va a suceder con esta ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, con las respectivas modificaciones en las cuales se dio y entendió el gobierno nacional que debía entender a los reclamos de las distintas gobernaciones y también de los legisladores. Gonza, te mando un saludo y nos reencontramos en un ratito más. Será un placer como siempre, Meli. Un abrazo grande. Gracias al equipo, ¿no? En Gonza y también, por supuesto, a Sergio y a Ariel que están con él. Bueno, vamos a hablar de los números del plenario. Sí. Marcos. Números finales de lo que fue la conclusión del plenario de comisiones que dio el debate por la ley bases. Finalmente tuvimos en la última reunión esta semana, así que vamos con los números finales y cómo quedó todo. 6 jornadas de exposiciones hubo. 3 con funcionarios nacionales y 3 con organizaciones y sociedad civil. 13 funcionarios del gobierno en total pasaron por las primeras 3 reuniones. Más de 200 ONGs pasaron en la segunda tanda de exposiciones. Además de estas 6 jornadas, hubo una reunión de comisión para firmar el dictamen, que fue la que se desarrolló esta semana, el día martes, y que terminó con aquella firma del dictamen pasada la medianoche. Un dictamen de mayoría y 4 de minoría, los números totales del plenario. Y vamos a ver cómo han quedado cada uno de los posicionamientos en los dictámenes que se van a estar tratando cuando se convoque a una sesión. 55 firmas para el dictamen de mayoría. Hemos agrupado a los 19 de La Libertad Avanza, más Paula Modeo y José Luis Esper, que son los aliados más cercanos que tiene La Libertad Avanza. Y 34 en disidencia del PRO, 8 de la UCR. La UCR, que tenía 16 firmas en el plenario y aportó la mitad de esas 16 firmas. 4 de Hacemos Coalición Federal, 2 de Innovación Federal y 1 de Unión por la Patria. Hasta ese momento de Unión por la Patria, el diputado Agustín Fernández. Pero ahí Paula Modeo dijo que también firmó disidencia. Sí, exactamente. Nosotros, todos los números que nos daban cuando se firmó el dictamen es que eran 21 firmas sin disidencia y las 34 las agrupamos con los bloques del resto de la oposición. Habrá que modificar, serán 34, en lugar de 34 disidencias son 35 si contamos a Paula Modeo. Sí. De todas maneras, no marcó tantas disidencias como el resto de los bloques. Claro, el resto de los bloques tienen 100 disidencias cada uno, en total prácticamente. Paula Modeo dijo que tuvo disidencias solamente en tema de retenciones y lo que es el etanol, el corte de etanol. El bioetanol, sí. Que es puntualmente una cuestión de Tucumán, lo del etanol, y las retenciones también que por los productos que tiene de materia prima en la provincia de Tucumán. Podríamos decir que el resto del proyecto lo acompaña en su totalidad. Eso quedó claro un poco en su posicionamiento también cuando le preguntaste su visión general del proyecto. Claro. Después, el primer dictamen de minoría se lo queda Unión por la Patria, 45 firmas de las 46 totales que tenía en el plenario. Se le escapó una y ha sido una de las noticias de esta semana. Sí. La primera fractura del bloque Unión por la Patria. 3 diputados que se van a un bloque Independencia. Habíamos tenido una primera que en realidad no fue fractura porque nunca llegaron a estar adentro de Unión por la Patria, que son los diputados salteños que responden al gobernador Sáenz, que estaban en lo que es el Frente de Todos, pero en el recambio legislativo se fueron con Innovación Federal,
un bloque completamente que responde a gobernadores que no son parte del armado, digamos, kirchnerista, que es Gustavo Sáenz, el espacio del Frente Renovador de la Concordia de Misiones y de el Juntos Somos Río Negro de Bayretilnec. 45 firmas entonces para el dictamen de Unión por la Patria, que quedó a 10 firmas del mayoría. No le hubiese alcanzado aún, no, aunque no hubiese registrado la fractura del tucumano Fernández. Que por otra parte Fernández cuando me di cuenta que ya eran más firmas, que ya le alcanzaba el oficialismo para superar la firma y que ya estaba juzgada la cosa, firmé el dictamen de mayoría. Esa fue su explicación. Claro. Fue una de las últimas firmas que se incorporó. Segundo dictamen en cantidad de firmas. ¿Será así? Bueno, ¿Será que funciona así? La firma, él podría no haber firmado y el dictamen de mayoría hubiese quedado en manos de la Libertad Avanza. Es un posicionamiento político claramente que lo quisieron dar desde ese espacio porque acto seguido se escindieron del bloque, armaron bloque propio. La tensión interna en el peronismo con Osvaldo Jaldo, que venía siendo un rumor instalado, que Jaldo venía presionando para acompañar el proyecto, terminó por blanquearse y con mucha muñeca intentan criticar el accionar de estos 3 diputados, pero sin romper los vínculos del todo, porque obviamente cuando Unión por la Patria quiera imponerse al oficialismo, ya sea en este proyecto o en algún artículo en particular, pero después viene el capítulo DNU, va a necesitar de todos los bloques que pueda, pequeños que quedan boyando por el recinto, y este será uno más. 3 firmas en el siguiente dictamen: José Manuel López, Paula Oliveto y Victoria Borrego de Hacemos Coalición Federal. Ambos partidariamente pertenecen a la coalición cívica de Elisa Carrió, que salió en muy duros términos en los últimos días a criticar el proyecto. Así que ahí hay una línea política interna dentro del bloque Hacemos Coalición Federal que tiene una autonomía y una posición con respecto al proyecto contraria, que es el sector de la coalición cívica, que está específicamente apuntado en el tema de facultades delegadas. La coalición cívica tiene una tradición de no votar facultades delegadas, no están en contra de delegar en el presidente ningún tipo de facultad que le corresponde al Congreso. Esos son institucionales. Eso como la cuestión de fondo, como bien decís vos, pero lo otro que también se le escuchó a Margarita Stolbizer, porque además la entrevistó en este caso, José Di Mauro. No es Stolbizer, es el dictamen de los diputados de Lilita Carrió. De Lilita Carrió. Sí. No, pero... Vas a decirlo. No, lo que se escuchó decir, aparte, bueno, Stolbizer es bastante cercana a Lilita Carrió y también, digo, desde el punto de vista en general de cómo ven la manera de hacer política, ella describió como insuficiente el tiempo que se tuvo para profundizar en una ley tan extensa que toca aspectos tan sensibles de la vida cotidiana, del plano fiscal, desde ya, pero también, bueno, un montón de cuestiones que están añadidas y que merecen tener, desde su punto de vista, otra profundidad en el debate. El otro gran punto que objetaron desde este espacio es el tema de las jubilaciones y el cambio de fórmula jubilatoria y no aceptar un beneficio que sea desde el próximo mes ajustado por inflación. La discusión que hay está bien, damos de baja la fórmula, pero a partir de cuándo empezamos a ajustar las jubilaciones, y en ese punto no hay posibilidad de acuerdo. Y salió en muy duros términos Elisa Carrió con un tuit a criticar al ministro de Economía por esta decisión de modificar el ajuste de los jubilados. Que también en su momento, siendo justos, lo mismo hizo con Mauricio Macri. Sí, fue una de las que siempre mantuvo esa posibilidad de criticar a su propio gobierno, Elisa Carrió. Incluso ella dice que ese es el punto en el que empieza a crisparse la relación con Mauricio Macri. Cuando ella va y le dice, esto que querés hacer con los jubilados, no. Es la base de su núcleo político fuerte, el tema jubilación y la institucionalidad, sostener el rol del Congreso y de la República es el corazón de lo que lleva adelante políticamente Elisa Carrió y que repite. Otro dictamen
El tercero en orden, firmas de también este bloque Hacemos Coalición Federal, en este caso Margarita Stolbizer y Mónica Fein, unidas partidariamente Partido Gen y Partido Socialista, forman parte de espacios políticos distintos, pero en este amplio abanico que conforma Hacemos Coalición Federal, terminaron firmando un mismo dictamen. Se las escuchó siempre muy cercanas en el debate de comisión en cuanto a los fundamentos y los argumentos que fueron criticados y los pasajes del proyecto que fueron criticando. Hicieron muchas veces foco en la necesidad de que muchos aspectos del proyecto sean discutidas en las comisiones correspondientes en periodo ordinario. Materia, hay que recordar que Mónica Fein fue presidenta de la Comisión de Salud hasta el año pasado y en muchos temas de salud plantea que no había necesidad de esquivar el procedimiento ordinario para discutir aparte de los proyectos. Margarita Stolbizer también con un perfil muy alto y con mucha crítica a los tiempos, al fondo y a la forma en la que se ha discutido este proyecto. En su momento fue una de las primeras que empezó a pedir prórroga del periodo de sesiones extraordinarias porque creía que no estaba incluido el proyecto con el nombre que tenía que estar incluido en el decreto presidencial que convocó a sesiones extraordinarias. Eso finalmente terminó ocurriendo en la prórroga, se incluyó el nombre específico del proyecto, así que siempre estuvo muy al detalle de cómo se iban llevando los mecanismos en las comisiones y las convocatorias. Y el último de los dictámenes, la firma de Cristian Castillo del Frente de Izquierda, lo dábamos en las previas, en los guarismos previos, los periodistas parlamentarios lo poníamos con una firma de rechazo junto con Unión por la Patria para sumar alguna firma más e intentar ser el dictamen de mayoría. Finalmente, dada la distancia, Cristian Castillo firma por separado con su única firma un dictamen aparte. Habrá 5 dictámenes en la convocatoria de sesiones y será bien amplia la discusión. Y no firmaron ningún dictamen, como dijimos, solamente 8 diputados de la UCR que responden a la interna radical que se viene desarrollando desde el principio de diciembre a Facundo Manes, que podríamos ponerlo como líder de ese sector, que intentó ser presidente del bloque. Que lo fue por un día. Que lo fue por un día, o por en unas una horas. especie de pelea entre un radicalismo y un radicalismo paralelo. Y finalmente hubo acuerdo y terminó Rodrigo Larero presidiendo. Así que este completa el panorama de todas las firmas que hubo en los dictámenes que se firmaron esta semana. Marquitos, impecable tu trabajo, muy puntilloso. Gracias por toda la información que trajiste a esta segunda edición y que tengas un lindo fin de semana. Te deseo lo mismo, Meli. Muchas gracias, Marcos. Y a ustedes también les deseamos lo mismo, pero yo me quedo un rato más haciéndole el aguante a José Di Mauro, que a su vez está más tarde cubriendo el espacio que dejó nuestro querido compañero Fer Fraquelli, que se fue a sus merecidas vacaciones, claro que sí. Bueno, en un ratito nos reencontramos. Gracias. Ya venimos.